Bueno, es muy grato y al mismo tiempo muy extraño hablar de La grilla y el parque. En realidad, un libro, un libro que ya tiene 18 años, que fue publicado en 1998 como producto de mi tesis doctoral. Cuando pienso que cuando yo empecé a trabajar sobre Buenos Aires, el libro de referencia, que lo sigue siendo por muchas razones, es el gran libro de James Covey, Buenos Aires del centro de los barrios. Cuando yo lo leía hacia mediados de la década del 80, me parecía un libro completamente clásico y tradicional, y tenía apenas 10 años de publicado. Covey lo había publicado en el 74 y este libro ya tenía 18 años, lo que no deja de ser un poco, digamos, problemático respecto de cómo pensarlo, porque al mismo tiempo no me da la sensación de que el campo que estaba abriéndose en ese momento de la historia cultural urbana se haya transformado demasiado o lo haya dejado, digamos, demasiado atrás, ¿no? Entonces, me parece que es un libro que sigue dando una imagen de Buenos Aires distinta de la de Scobie, donde la apuesta principal, que es a combinar lo cultural con lo urbano, a pensar lo urbano realimentándose de lo cultural, pero lo cultural realimentándose de lo urbano al mismo tiempo, no como una esfera que domina la otra, sino como dos esferas que todo el tiempo se están modificando, y que es posible hacerlo porque el periodo de Buenos Aires que toma, 1887-1936, es un periodo de grandes transformaciones que convierten a Buenos Aires seguramente en una de las ciudades más interesantes del mundo en esa época, por las transformaciones sociales, las transformaciones urbanas, y cómo las transformaciones culturales en realidad están alimentando permanentemente a ambas. En ese sentido, me parece que cuando este libro se escribió bajo la pretensión de algún modo de que la historia cultural urbana era un campo en crecimiento, era un campo en expansión. Este libro se escribe en la estela de Karl Schorske sobre Viena, Marshall Berman sobre Nueva York, Beatriz Arlo sobre Buenos Aires, y donde parecía que la historia cultural urbana, estoy hablando de segunda mitad de los 80 y principios de los 90, realmente iba a, de alguna manera, proponer una nueva perspectiva, un nuevo campo de desarrollo. Y yo creo que de alguna manera eso no son promesas incumplidas, que de alguna manera eso no se desarrolló como campo, que los trabajos que siguen de alguna manera en esta línea, preguntándose por las relaciones mutuas entre cultura y ciudad, entre cultura y experiencia urbana, entre cultura y sociedad urbana, en realidad son menos de los que aquellos años prometían, y que justamente por eso me parece que esos trabajos todavía nos siguen interpelando, todavía siguen dialogando muy fuertemente con los trabajos que vinieron después, y en ese sentido La grilla y el parque forma parte de una familia que incluye otros libros publicados en esta editorial: Las huellas de la política de Nay Valent, El color del río de Graciela Silvestri, La ciudad regular de Fernando Aliata, que de alguna manera cada uno con su enfoque reescribieron capítulos diferentes de la historia de Buenos Aires, acentuando siempre relaciones entre lo urbano, lo cultural, lo político, que antes de eso eran vistas de modo más reductivo. Entonces me parece que en ese sentido La grilla del parque forma parte de una familia, forma parte de un intento colectivo por establecer lazos más complejos y sobre todo dialécticos entre la cultura y la política, en un campo todavía abierto, todavía por desarrollarse, y por lo tanto que todavía en el que todavía estos libros tienen mucho que decir.